Listo. Bueno, entonces, como les decía, el espacio de hoy específicamente está enfocado en la incorporación de la perspectiva de género en proyectos de acción social. Vamos a abordar algunas herramientas conceptuales, metodológicas y prácticas. En este sentido, bueno, parte de la necesidad de este espacio surge de uno de los indicadores que tiene la convocatoria para tener acceso a un presupuesto adicional en los proyectos, que es que justamente haya un objetivo específico redactado para incorporar una perspectiva de género. Pero bueno, en términos generales, la temática es fundamental porque, bueno, pues es parte de un montón de compromisos que tiene la universidad en el desarrollo de proyectos de acción social que permitan, una construcción de una realidad más equitativa, menos desigual y, bueno, pues algunas cosas que vamos a ver a lo largo de este espacio. La idea es que puedan hacer preguntas al final. Yo voy a tratar de ser sintética, digamos. Igualmente, si alguna de las personas participantes tiene dudas, las puede ir colocando en el chat y yo las voy atendiendo si tienen específicamente en el momento. O si no, al final vamos a abrir el micrófono ya para tener un espacio más de diálogo y reflexión. En este sentido, la idea es que podamos fortalecer las herramientas que tenemos para el desarrollo de proyectos de acción social que incluyan una perspectiva de género. Y bueno, básicamente la presentación y la actividad se divide en una primera aproximación conceptual y analítica sobre la perspectiva de género, una reflexión sobre por qué es importante incorporarla en la formulación de proyectos y ya luego elementos más propios operativos, digamos, a nivel de planificación con perspectiva de género, algunas consideraciones metodológicas en términos también de la elaboración de objetivos, de establecimiento de metas indicadores y bueno, pues también algunos ejemplos más prácticos. En primer lugar, con respecto a las fuentes de referencia, yo igualmente les voy a poner a disposición esta información, pero bueno, consultamos algunas guías de elaboración de proyectos de diferentes organizaciones y también para complementarlo con la categoría de interseccionalidad, que es una categoría fundamental cuando hablamos de perspectiva de género, pues también hay algunas fuentes específicas que vamos a utilizar a lo largo de esta exposición. Em, en este sentido, tenemos algunos conceptos claves para comprender qué es perspectiva de género y, bueno, parte de estos conceptos, el primero que deberíamos de analizar es género como tal, ¿verdad? El género, pues, es un elemento constitutivo de relaciones sociales basadas en diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder. En este sentido, estamos hablando de que sabemos que el sexo son una serie de diferencias biológicas, ¿verdad? De cómo biológicamente somos hombres o mujeres en términos, digamos, generales, ¿verdad? Desde una perspectiva tal vez un poco binaria, pero bueno, en general las personas o los seres humanos nacemos con características biológicas de hombre y de mujer. Y luego la sociedad nos otorga una serie de referentes propios de cada una de esas formas, digamos, de ser. Esas construcciones que son meramente sociales son las que se refieren al género. Entonces, se genera una serie de expectativas que ustedes, bueno, ahora hemos visto hasta previo al nacimiento, con la revelación de género, ¿verdad? Donde vemos que hay pues una serie de expectativas para una persona que nace con un sexo de hombre y una persona que nace como mujer. Esas expectativas se colocan desde previo al nacimiento y poco a poco también conforme una persona va creciendo, se le van atribuyendo ciertos roles y se va socializando también de cierta manera dependiendo de esas características del género. Y bueno, ¿cuáles son? Podemos usar
Bueno, sin número de ejemplos, ¿verdad? Desde el color, que debería de ser el color para una o para otra persona, desde ciertos comportamientos, actitudes, expectativas, desde las emociones que son válidas de expresarse o las que no, y también esas designaciones, a partir de esos procesos de socialización, van abriendo o cerrando caminos para las personas dependiendo de si pues tienen esa ruta, digamos, de lo femenino o de lo masculino. En medio de esas expresiones, digamos, que la sociedad nos impone, hay también un abanico más amplio de lo que el género se ha venido a entender desde esta incorporación de la perspectiva de género. ¿Eso qué significa? Bueno, que hay que, ya desde una perspectiva analítica del género, superar esa visión binaria de hombre y mujer y comprender que en medio hay una diversidad, digamos, de formas en que se expresa el género que muchas veces son contrahegemónicas, que van contra esas posturas que la sociedad ha venido estableciendo tradicional y conservadoramente, pero que existen y que bueno, a la hora de incorporar una perspectiva de género también es importante reconocer esa diversidad en el género. ¿Qué pasa pues con esas relaciones sociales? Bueno, son inequitativas, son desiguales, por eso hablamos de la distribución del poder y la discusión del poder con respecto a las relaciones. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente cuando hablábamos de que hay caminos que son diferentes, cuando una persona tiene pues la vinculación con lo femenino o con lo masculino, pues eso también tiene que ver con una desigualdad histórica en la distribución del poder. Em, También es importante reconocer que hay una significación que es subjetiva, que es esto que hablábamos de una persona desde que nace, y también una significación colectiva, que son todas esas formas de imposición de lo masculino o de lo femenino en esa persona, que están pues predispuestas a, a la existencia misma de ese sujeto y su relación con la sociedad. Para comprender también cómo incorporar el enfoque de género, hay una categoría importantísima que es la de interseccionalidad, que viene a decirnos que no es suficiente tratar de comprender cómo es ser mujer en la sociedad, ni siquiera ser mujer en la sociedad occidental, ¿verdad? Ser mujer en la sociedad costarricense, sino que tenemos que ver una serie, un entramado de sistemas de dominación y que van a sumar o restar, digamos, por decirlo de algún modo, en esa distribución del poder con que una persona cuenta a nivel social. Entonces, la interseccionalidad es una palabra que vemos mucho últimamente y que a veces pues se utiliza en diferentes contextos. Es un concepto que surge inicialmente desde los feminismos negros de Estados Unidos, ¿verdad? Las mujeres feministas negras para nombrar cómo se cruzaban las categorías o las violencias originadas en el racismo y el género, y cómo esa forma de ser mujer negra en Estados Unidos era diferente a las luchas que el feminismo liberal de la época colocaba como formas de emancipación de las mujeres. Em, Ese concepto se ha venido reelaborando a lo largo del tiempo y ha sido acogido desde América Latina por muchos de los movimientos de mujeres o movimientos feministas que vienen a plantear que en un territorio como el de América Latina hay otras categorías que tenemos que comprender. No es lo mismo ser una mujer en la ruralidad que ser una mujer en territorios urbanos. No es lo mismo pensarse no solamente desde la categoría de mujeres, sino también pensar en características propias de del estrato socioeconómico el que la persona proviene o la clase social de procedencia, las oportunidades que ese entorno le va a ofrecer o le va o no, ¿verdad? O más bien las limitaciones que va a encontrar en ese entorno en particular. Y por lo tanto, cuando se analiza o se coloca el enfoque de género desde una perspectiva interseccional, requiere que no solamente pensemos
cuáles son las inequidades entre hombres y mujeres, sino cómo estas inequidades van a implicar ciertas oportunidades o limitantes para estas mujeres. Entonces, quisiera usar el ejemplo en la convocatoria de, del tema de violencias y poblaciones vulnerabilizadas, porque en ese en particular se habla de poblaciones específicas, ¿verdad? Se habla de población adulta mayor, personas con discapacidad, mujeres indígenas, ¿verdad? O población indígena. Hay diferentes formas también en que esos sistemas de dominación y esa inequidad histórica que ha afectado a las mujeres, pues se expresa y que es al momento de incorporar el enfoque de género se requiere también identificar y reconocer esos roles, esas necesidades y esas capacidades diferenciadas. Algunos de los elementos que incorpora la trama del análisis de la interseccionalidad tienen que ver entonces con el género, ¿verdad? La identidad de la expresión de género, el territorio, como les decía, el origen cultural y racial, las condiciones físicas y cognitivas o la edad, ¿verdad? Sabemos que no es lo mismo trabajar con mujeres adultas mayores que pensarnos trabajando con mujeres adolescentes o mujeres en una etapa, reproductiva, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante incorporar el enfoque de género? ¿Para qué nos funciona esto? Yo creo que no les tengo que convencer mucho, ¿verdad? Porque finalmente es un tema que está pues bastante posicionado en el ámbito académico, ¿verdad? Y yo creo que también el hecho de que estén aquí muestra ese interés también en poder incorporar ese enfoque en los proyectos que están pensando formular o las compañeras de la base en acompañar en la formulación, ¿verdad? En este caso, es, bueno, una forma también de pensar en la posibilidad de construir sociedades más justas, más equitativas y que las intervenciones que hacemos a partir de los proyectos de acción social puedan ser más efectivas. Porque, bueno, pues que también van a evitar reforzar roles tradicionales, mejorar la calidad y la pertinencia de los proyectos, impactar de manera diferenciada a hombres y mujeres. Por ejemplo, cuando hablamos de soberanía alimentaria, que es otra de las categorías de la convocatoria, si hablamos de un enfoque de género, tenemos que pensar que hay una, por ejemplo, distribución desigual de la tierra y de la propiedad, y que en este país solo 3 de cada 10 mujeres tienen acceso a propiedad privada. Entonces, si hablamos de mujeres en territorios rurales o de mujeres que tienen, digamos, como están vinculadas con los procesos de producir alimentos, cómo vamos a incorporar una perspectiva de género que permita también fortalecer la disponibilidad de las mujeres de esa propiedad privada. Tal vez el proyecto eso no lo pueda resolver, pero solo el hecho de visibilizar que hay una situación desigual en el acceso de las mujeres a estos recursos, pues también nos puede hacer pensar cómo incorporar acciones afirmativas que puedan también fortalecer la participación de las mujeres en el proyecto. Em, ahora, con respecto a, al enfoque de género como tal, y ahí quería tal vez antes de entrar en detalle con esta diapositiva, decirles un poquito al respecto. Tenemos diferentes rutas, ¿verdad? En este caso, si ustedes ven la convocatoria lo que dice es, vamos a incorporar un objetivo específico sobre desde la perspectiva de género, ¿verdad? Entonces ahí uno podría decir, eh, eso no está limitando el hecho de que un proyecto tenga perspectiva de género, no debería ser un elemento transversal en todo el proyecto, ¿verdad? Entonces, sin duda, el enfoque de género es un elemento que debe estar transversalmente colocado en un proyecto y eso es lo que vamos a ver cómo se hace. Sin embargo, para que llegue a ser efectivo, tiene que estar también operacionalizado en objetivos específicos, metas, indicadores, porque eso es lo que luego nos permite mostrar que en efecto esa perspectiva transversal que colocamos en el proyecto
tuvo algún resultado en la implementación del mismo, ¿verdad? Entonces, uno podría decir, bueno, pero es que es limitada la convocatoria al plantear que sea un objetivo específico, eso no garantiza que haya una perspectiva de género. Bueno, más bien aquí es, el objetivo nos va a mostrar que esa perspectiva sea operacionalizable y el cómo. Sin embargo, si queremos que un proyecto tenga una perspectiva de género desde su formulación, necesitamos considerar el enfoque de género como un aspecto transversal del proyecto. Y entonces, bueno, ¿eso cómo se hace? Para incorporar una perspectiva de género de manera transversal, necesitamos, por lo tanto, pensar en todo el ciclo de vida del proyecto con elementos que permitan esa incorporación. Entonces, vamos a hablar de que cuando hacemos el diagnóstico o el diseño del proyecto y nos sentamos a pensar, bueno, em, ¿cuál es la necesidad que queremos atender o cuál es el problema, verdad? Dependiendo de la estructura de planificación que estemos utilizando. ¿Cuál es el problema o a dónde queremos llegar con este proyecto? ¿Cuál es la solución que queremos ofrecer? Ok, y eso en qué manera va a responder a la realidad. Y ahí es donde vamos a ir a la realidad a ver cuáles son las situaciones que hay, que queremos atender, que probablemente van a estar orientadas específicamente en las temáticas de la convocatoria, que pueden ser incluso lengua, literatura y cine, ¿verdad? Que uno podría decir, bueno, ahí eh, es una temática que es ajena al género. Bueno, ahí sería interesante identificar, por ejemplo, cuáles son las condiciones, digamos, condiciones laborales de las personas vinculadas como a esa dimensión, si es que vamos a trabajar con fortalecer, no sé, procesos de trabajo de base comunitaria vinculados con la literatura o la lengua, no sé, estoy poniendo ejemplos ahí como generales. Entonces, identificar también cuáles son las brechas de género que existen en las personas vinculadas a esa área, cuáles son Em, creo que hay un micrófono abierto. ¿Cuáles son, ya, cuáles son, por ejemplo, las condiciones que las personas van a encontrar, cuáles son las temáticas que queremos colocar, digamos, en esa ámbito que estamos planteando, porque puede ser que nos permita trabajar con temas que tengan que ver con perspectiva o enfoque de género. A nivel de la formulación, planteamos entonces diseñar objetivos y acciones afirmativas o inclusivas sobre lo que ya vamos a ver más en detalle. A la hora de implementar el proyecto, pues vamos a tener que considerar algunos aspectos. Hay cosas tan sencillas como pensar en los horarios en que vamos a organizar las actividades para trabajar con las personas, con las contrapartes. No todos los horarios son igual de oportunos para mujeres que se encuentran, por ejemplo, a cargo de tareas domésticas y de cuidados, o para mujeres que tienen que cocinar como algo tan sencillo, ¿verdad? Que es en su familia. Entonces, bueno, siempre tener en cuenta esas cosas a la hora de ejecutar un proyecto. Y finalmente, para el monitoreo y evaluación, vamos a considerar que podamos hacer una trazabilidad en el momento de la evaluación, incorporando indicadores que puedan ser medibles en el tiempo. Em, Ahora, bueno, perdón. Y abajo teníamos unas claves. Fortalecer entonces la participación, el acceso equitativo e incorporar lenguaje inclusivo a la hora de la redacción del proyecto. Hay una guía de lenguaje inclusivo que tiene la Universidad de Costa Rica, acaba de sacar algunas disposiciones que también explican que todos los documentos que elaboremos tienen que tener la incorporación del lenguaje inclusivo. Entonces, y algunas claves de cómo hacerlo, ¿verdad? Es fundamental. Em, en este sentido, se busca que también el proyecto pueda reforzar o fomentar el empoderamiento y romper con algunos roles tradicionales, ¿verdad? En el caso de la soberanía alimentaria, sabemos que los datos muestran que hay muchas mujeres vinculadas, ¿verdad? En ese tipo de procesos y que a veces es un tema que se ha invisibilizado. Muchas veces pensamos en el agricultor, ¿verdad? Porque tal vez es la persona dueña de una, ¿verdad? De una finca.
está registrada a nombre de un hombre, pero detrás hay un montón de mujeres trabajando. Entonces también, bueno, ¿cómo hacemos para que no reforcemos esa reproducción de roles tradicionales en los proyectos? Em, con respecto a las herramientas metodológicas para incorporar el enfoque o la perspectiva de género en los diferentes momentos del proyecto, entonces tenemos, bueno, yo les decía, en el caso del diagnóstico con enfoque de género, vamos a tener que considerar elementos como la división sexual del trabajo, el acceso y el uso y el control de los recursos, ya les di ejemplos de ambas cosas, las necesidades prácticas versus los intereses estratégicos. ¿Esto qué es? Bueno, cuando hablamos de necesidades prácticas, estamos hablando, por ejemplo, de esas temáticas que nos interesa desarrollar el proyecto, que no necesariamente tienen un componente de género explícito, ¿verdad? Queremos desarrollar un proyecto que tiene que ver con cine. Bueno, no necesariamente ahí está la perspectiva de género explícito. Y uso más estos ejemplos porque yo creo que en el de violencia y poblaciones vulnerabilizadas, es más claro tal vez cómo incorporar la perspectiva de género. Creo que es menos claro tal vez en los otros proyectos. Em, entonces, queremos desarrollar un proyecto que tiene que ver con cine y en esencia no tiene elementos, digamos, de género, la formulación que estamos haciendo. Bueno, pero tenemos que colocar también entonces, si nos interesa una perspectiva de género, cuáles son esos intereses estratégicos vinculados con el área en el que estamos desarrollando el proyecto, como los ejemplos que les decía antes, que tienen que ver con las condiciones, los sesgos o las brechas que existen entre hombres y mujeres vinculados con cine en Costa Rica, o las poblaciones o la temática que vamos a desarrollar. Y en el caso de la formulación, ¿verdad? Debe haber una coherencia entre el diagnóstico, los objetivos y las actividades para que eso permita, ¿verdad? No reproducir roles tradicionales en, por ejemplo, la organización de la implementación del proyecto, incluso dentro de un equipo de trabajo que va a desarrollar el proyecto. Em, a nivel de ejecución o implementación, se deben poner en marcha, entonces, acciones que se hayan definido, perdón, y estar constantemente haciendo la revisión entonces de la implementación, de cómo se está, por ejemplo, haciendo la convocatoria a los proyectos. Sabemos que, por ejemplo, no necesariamente hay el mismo acceso a ciertos medios para atender una convocatoria o tal vez sirva el boca a boca o la convocatoria de casa en casa sirva más que si vamos a hacerlo a través de ciertas organizaciones que están más tomadas por hombres que por mujeres, ¿verdad? Puede ser que al final no nos llegue. Yo les voy a contar un ejemplo específico. En algún momento que estuvimos trabajando en Upala, queríamos trabajar con mujeres, pero no podíamos trabajar con mujeres porque la iglesia que estaba en ese lugar, em, pues básicamente bloqueó, digamos, la posibilidad de que trabajáramos. Entonces, la ruta fue empezar a trabajar con niños y niñas. Y entonces a los niños y a las niñas los traen las mamás, ¿verdad? Porque son las que los cuidan. Entonces, mientras ellos, un grupo trabajaba con niños y niñas, otras personas empezamos a proponerle a las mujeres trabajar en manualidades. Y entonces empezamos a hacer talleres, ellas querían hacer macramé y otro día querían hacer pintura en tela y otro día, ¿verdad? Pero cada vez esa era una excusa para juntarnos con ellas y con esa excusa entonces empezábamos a colocar temas que tenían que ver con salud sexual y reproductiva, que tenían que ver con la sobrecarga de trabajo de cuidados, ¿verdad? Que obviamente trabajábamos con otro lenguaje y con otra, digamos, aproximación, tratando también de ser muy respetuosas con el espacio, porque finalmente eh, los proyectos nos permiten una aproximación a la realidad de las personas y de las comunidades, pero finalmente es su realidad, no es la nuestra. Y entonces ahí siempre hay que manejar con mucho cuidado, especialmente, por ejemplo, en temas como de violencia, cuando uno incorpora el enfoque de género, también tiene que saber que eso pasa.
por no revictimizar o no terminar desarrollando prácticas revictimizantes con personas que son sobrevivientes de situaciones de violencia, ¿verdad? Eso es algo que tiene que estar como explícito también en el momento en que estamos formulando un proyecto para trabajar con esta población. Bueno, para continuar un poco con algunas herramientas específicas, ¿verdad? En el momento de elaborar objetivos, ¿verdad? Y esto que es en este momento, pues un requisito específico para los proyectos, la incorporación en este caso de los proyectos, bueno, tenemos que tomar en cuenta varios aspectos. Los objetivos tienen, bueno, pues tres niveles son, pues en general, los objetivos de desarrollo o fin del proyecto, que lo que buscan es decir qué es lo que queremos lograr en el largo plazo. Y generalmente eso es algo que nosotros elaboramos en la justificación del proyecto y no en la redacción específica del proyecto, porque es más como un horizonte hacia donde esperamos poder avanzar. Luego tenemos el objetivo general, que es este, donde se definen los cambios que se pretenden alcanzar, ¿verdad? Y que nosotros podríamos incorporar algún componente que tenga que ver con la perspectiva de género, pero también puede ser que nuestro objetivo general es mucho más amplio y bueno, pues que en ese caso el objetivo general no tenga explícitamente esa redacción. Y por el contrario, podemos decir, bueno, en los objetivos específicos que deben apuntar a esos cambios reales en acceso, control, autonomía o liderazgo de las mujeres, vamos a incorporar algún resultado que esperamos que se pueda desarrollar de manera específica. Y bueno, ¿cuáles pueden ser entonces esas formas de incorporar? Podríamos tener un objetivo que sea como que vamos a incorporar la perspectiva de género, ¿verdad? Y entonces podemos decir que a partir de la implementación del proyecto o que como una herramienta o como parte de la metodología del desarrollo del proyecto, vamos a integrar la perspectiva de género para analizar o elaborar el diagnóstico, ¿verdad? Desarrollar un diagnóstico que incorpore la perspectiva de género en el momento de definir, digamos, pues los datos de manera desagregada o la forma en que nos vamos a aproximar a hombres o a mujeres y visibilizando brechas también. Entonces, una forma en que podemos colocarla en un objetivo específico. En el otro caso, podríamos decir que vamos a beneficiar equitativamente a hombres y mujeres. Entonces, vamos a diseñar acciones que garanticen que puedan tener acceso em, de manera equitativa, reduciendo brechas en acceso y participación. Y ahorita vamos a ver acciones afirmativas que permiten implementar ese objetivo. Y luego podemos hablar de empoderar y transformar, que vamos a promover cambios estructurales en relaciones de poder, fortalecer capacidades o cuestionar causas profundas de la desigualdad de género. Y aquí les voy a poner otro ejemplo de otro proyecto en Punta Arenas. Resulta que, bueno, sabemos que hay un problema de desempleo en general en el país, especialmente de personas con baja calificación. Y entonces resulta que la basura o los desechos en Punta Arenas son un problema porque llega todo lo que demandamos desde la GAM para allá, ¿verdad? Desde los ríos y demás, y hay una contaminación o hay troncos y demás. Entonces, una opción para generar empleo en Punta Arenas es empleos verdes vinculados con la recolección de esos residuos y articular todo un sistema, digamos, de recolección, de comercialización o de venta y que eso empiece a generar ingresos. Pero resulta que tenemos datos de que las mujeres son jefas de hogar en mayor medida, de hogares en condiciones de pobreza, en mayor medida que los hombres. Entonces, hagamos un proyecto donde fortalezcamos las capacidades de las mujeres en temas socioambientales, en temas de sostenibilidad, generemos empleos verdes y azules, que es como se llama, digamos, esa categoría en las costas y en temas, digamos, socioambientales, y hagamos todo un proceso de formación con mujeres para que ellas sepan
cómo gestionar esos residuos y también de esa manera van a tener ingresos para ellas y sus familias y les ayudamos a organizarse, digamos, desde una perspectiva de colectividad. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de cómo incorporar desde esa otra perspectiva el enfoque de género en un proyecto que lo que busca es generar empleabilidad o también temas, digamos, de mejora ambiental. Em, Ahora, para continuar, les decía que íbamos a ver algunas acciones afirmativas específicas. Em, y ahí creo que estas acciones las tenía el manual del CATI, que les dije que les iba a compartir como las fuentes que nos pasaron a partir del contacto con la unidad de género, que desde la Vicerrectoría de Acción Social se hizo para buscar también información adicional para aportar en este proceso. Y entonces, bueno, algunas acciones que yo visualizo muy prácticas también es, bueno, lo que les decía, los horarios y los lugares accesibles que permitan que las mujeres asistan. Pero bueno, tal vez las mujeres no van a venir solas, entonces organizar actividades de cuidado de niñas y niños mientras las mujeres están ahí, eso es fácil si articulamos con un TCU o si el proyecto mismo es un TCU o si tenemos algún asistente o estudiantes de un curso, ¿verdad? Hay demasiadas formas en que eso se puede también coordinar o organizar desde la U. El definición de cuotas, ¿verdad? Entonces podríamos usar eso en términos de indicadores o metas de participación. Entonces podemos decir que al menos un 20%, al menos un 50%, al menos, ¿verdad? Porque lamentablemente no siempre vamos a lograr en todos los proyectos que haya una participación 50-50. ¿Verdad? O sea, eso también tenemos que medirlo en el momento del diagnóstico. La realidad se va a imponer y entonces, aunque queramos que nuestro proyecto logre, digamos, todas las características para ser 100% equitativo, no necesariamente lo vamos a conseguir. Entonces, bueno, tenemos que a partir del diagnóstico también la posibilidad de definir cuotas, que al menos tantas personas que se van a matricular en el curso o en la actividad de capacitación sean mujeres. Y entonces eso mismo se lo podemos trasladar a las contrapartes con las que estamos trabajando. Decir, bueno, nosotros les vamos a dar una capacitación sobre tecnologías en la agricultura sostenible, no sé, por poner un ejemplo. Pero el requisito para que vayamos a hacer esa actividad ahí es que al menos tantas personas participantes sean mujeres. Y entonces la misma organización pues también puede apoyar en ubicar y cumplir con esa meta. Bueno, las becas o intercambios para mujeres, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, de la red de mujeres rurales y entonces vamos a hacer algo para que todas esas mujeres de diferentes territorios se puedan encontrar para tener, digamos, espacios de intercambio de experiencias o si estamos planteando trabajo en temas de violencia, si estamos trabajando con diferentes poblaciones de personas en condición de discapacidad también que se puedan encontrar. em, Fortalecer el desarrollo de fondos, ¿verdad? Para temas productivos, que tengan acceso a acompañar, digamos, en la formulación de proyectos y demás. Yo sé que el proyecto en sí mismo no va a darle créditos a las mujeres o a las personas en general, bueno, pero podemos acompañar, digamos, en construir habilidades y que de esa manera puedan, por ejemplo, trabajar con más mujeres. Y en el caso de las tecnologías, que puedan reducir el tiempo o aliviar la carga de trabajo de mujeres que, por ejemplo, trabajan en la producción de alimentos, pero también tienen una recarga en labores domésticas y de cuidados, y que entonces nosotros a la hora de definir esas metas o esos indicadores decimos, bueno, queremos que en este tema haya mayor acceso de mujeres con estas características, ¿verdad? Em, y esto, bueno, ¿por qué? Por ejemplo, en este momento, de todas las mujeres que no están vinculadas al mercado de trabajo, del dato del Estado de la Nación, la semana como antepasada, es que 7 de cada 10 no están vinculadas al mercado de trabajo porque están cuidando otras personas. Entonces, si nosotros sabemos que dentro de todos esos procesos que queremos desarrollar, queremos tener una perspectiva de género que fortalezca
ideas productivas, acceso a temas, digamos, de emprendimiento o empleo, o más bien queremos hacer un proceso que trabaje con personas que están excluidas de ciertos temas porque están cuidando, bueno, pues también tenemos que saber que tenemos que ajustar esas características de nuestros proyectos para poder contar con la participación de estas mujeres que, que pueden verse beneficiadas con el proyecto. Ahora, para continuar, quería, además de las acciones afirmativas, tenemos el establecimiento de las metas y los indicadores, ¿verdad? En este caso, si nosotros definimos un objetivo específico, como ya sabemos en la formulación de los proyectos, tenemos que establecer metas e indicadores asociadas a ese objetivo. Pueden ser varias metas con sus respectivos indicadores para un mismo objetivo específico. Y entonces, bueno, tenemos diferentes tipos de indicadores, indicadores que son de largo plazo, que son de impacto, que son los más difíciles de medir, porque generalmente en un proyecto de 2 años, ¿verdad? Lograr pensar en un impacto a largo plazo, eh, pues es más complejo, ¿verdad? Y eso es en términos generales en la planificación, no solo de los proyectos de acción social, ¿verdad? Entonces, Em, aquí nosotros podríamos pensar que son cambios de largo plazo, ¿verdad? Que se observan en el futuro y el progreso general. Hay un ejemplo es lo que hablábamos antes como de incorporación de tecnologías en producción agrícola, ¿verdad? Con una mayor participación de mujeres. Entonces, que tengan una capacitación, un proceso de formación para que puedan tener acceso, digamos, a cierto tipo de recursos que no necesariamente el proyecto le da, pero que le acompaña para que tenga acceso. Y entonces eso va a generar un impacto en el mediano y largo plazo que probablemente va a superar la temporalidad del proyecto, pero que igual es importante evidenciar al momento de establecer indicadores, porque, bueno, ahorita vamos a ver al final el tema también de la evaluación. Indicadores de efecto, que son de mediano plazo, que miden transformaciones y mejoras que son resultado de estas intervenciones. Por ejemplo, podríamos decir que son elementos que reducen la brecha tecnológica, que aumentan la participación de mujeres en espacios de toma de decisiones, ¿verdad? De organizaciones de base, de organizaciones que tienen que ver con ciertos temas o que aumentan la participación de mujeres en ámbitos como el cine, ¿verdad? Este otro tipo de áreas. Y los indicadores de proceso que hablan de las acciones inmediatas, dan cuenta de esos pasos cortos que vamos a estar haciendo durante la implementación del proyecto. Y la mayoría de las veces, las metas e indicadores que establecemos son de proceso, que no quiere decir que deberían serlo, pero es que sobre esos podemos reportar mucho más fácil, ¿verdad? Esos tienen que ver con la cantidad de talleres de actividades, digamos, que desarrollamos. La cantidad de personas participantes, ahí es donde entra este dato que les decía de al menos un tanto por ciento de mujeres asisten a este tipo de espacios o se ven beneficiadas con estas acciones, ¿verdad? Porque son fáciles de medir. Ahora, tenemos información que puede ser cuantitativa, que también es un poco lo que les estaba mostrando, cualitativa, que tiene que ver con em, por ejemplo, mostrar que se adquirieran ciertas habilidades, ciertas capacidades o se problematizaron ciertos temas, que hay ciertas condiciones para abordar una perspectiva, una temática, más mujeres, por ejemplo, fortalecidas con información, perdón, más no, más mujeres no. em, mm, Información accesible para la población sobre los protocolos de, ¿verdad? De atención de la violencia, ese tipo de cosas que se pueda también como cualitativamente registrar y mixtos que combinan ambas cuantitativas y cualitativas. Y es fundamental pensar. Mm, Creo que el CIPRES en la estructura de planificación no nos pide medios de verificación, o por lo menos hasta donde yo recuerdo no se incorporaba ese dato. Sin embargo,
Nosotros sí tenemos que tener claro de dónde vamos a sacar después la información para reportar los alcances del cumplimiento de las metas y los indicadores. Porque si no, cuando nos sentamos a hacer el informe y a reportar el proyecto, pues vamos a tener un problema. Entonces, bueno, vamos a tener registros o listas de asistencia o entrevistas o sesiones de grupo focal o, bueno, toda la otra parte también audiovisual que podemos registrar, donde podemos tener testimonios, por ejemplo, si estamos hablando de indicadores cualitativos, donde podemos tener audiovisualmente a personas que dicen una otra cosa, un testimonio, y que eso también nos puede aportar a la hora de hacer el reporte y la evaluación de los proyectos. En términos de la evaluación, que es algo que les decía que iba a retomar posteriormente, en la evaluación, si estamos hablando también de una perspectiva de género, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que pensar en una evaluación, bueno, en principio participativa, que tiene más que ver con las características de los proyectos de acción social y las formas, digamos, de hacer acción social que con el enfoque de género en sí mismo, pero que adicionalmente tiene que asegurar la participación equitativa en el proceso de evaluación de también las mujeres. Entonces, esto se establece a partir de esa generación de indicadores de género, ¿verdad? Que nos permitan, por ejemplo, medir cambios en la participación, ¿verdad? Ese rastreo de cuántas mujeres participan al inicio, cuántas participan al final del proyecto, o también cuántas lideran esos procesos con los que estamos trabajando al principio o al final, cuántas cuentan con ciertas habilidades o ciertos conocimientos al principio del proyecto y hacia el final, y eso nos va a permitir entonces también mostrar en la evaluación datos desagregados por sexo, ¿verdad? Y eso es algo que también regularmente no reportamos en los proyectos de acción social. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres, verdad? Eso tiene que estar plasmado como parte de los indicadores que estamos estableciendo para el proyecto, para que en el momento de la evaluación también podamos dar cuentas de cómo es que se consigue. Bueno, y antes de dejarles, darles a ustedes el pase para ver si tienen preguntas o comentarios, vamos a ver rápidamente elementos específicos relacionados con esta convocatoria, ¿verdad? Eh, en este sentido, tenemos pues tres temáticas, ¿verdad? Las que de la prevención de violencias de poblaciones vulnerabilizadas, de seguridad alimentaria, lengua, literatura y cine. Entonces, en este caso, deberíamos pensar cómo incorporar este enfoque interseccional en esas temáticas. Yo les estaba dando algunos ejemplos relacionados con las temáticas, pero yo quisiera que ahorita hagamos un ejercicio con la participación de ustedes de pensar cómo este enfoque se puede incorporar. Y como a veces hay que también ser autocrítico, les voy a contar que yo traje un ejemplo de cómo reformular objetivos específicos. em, Porque también no necesariamente tiene que ser algo que inicie desde cero para incorporar esa perspectiva de género. Nosotros podemos hacer un proceso de revisión, por ejemplo, de un proyecto que esté ejecutándose y decir, ok, ¿cómo hacemos para incorporar la perspectiva de género en estos objetivos o en este proyecto? Entonces, yo en la vicerrectoría estoy a cargo de una iniciativa que se llama Puentes para la Educación, que no es un proyecto en sí mismo, sino que es una iniciativa que lo que busca es articular proyectos, pero que también tiene un diseño de un objetivo general y objetivos específicos. Entonces me fui a revisar y explícitamente no tiene elementos para que muestren esa transversalidad que tiene la propuesta, digamos, en temas de género. Entonces, es un proyecto que tiene que ver directamente con el área de la educación,
Es una, perdón, una iniciativa, una propuesta que dice, como objetivo general, Puentes para la Educación lo que busca es reducir brechas en el sistema educativo a partir de articular y movilizar capacidades de la universidad para atender retos, ¿verdad? Del sistema educativo costarricense. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de reducir brechas, por supuesto que la brecha de género está incluida ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que no es explícito. No estamos diciendo, bueno, es que o las brechas territoriales o las brechas socioeconómicas, las brechas de género, no está explícito ahí que es, digamos, el tema de género es importante ni en los objetivos específicos. Em, Estos objetivos son muy de proceso, ¿verdad? O muy de lo que veíamos antes de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Entonces estamos hablando de trabajar con docentes en procesos de educación continua, en reforzar aprendizajes en estudiantes, en fortalecer la lectura, la escritura y la oralidad a nivel de la organización comunitaria con centros educativos rurales, familias y organizaciones locales y la promoción de la innovación educativa. Entonces, como ustedes ven acá, no hay una perspectiva de género explícita en estos objetivos. Acá yo les podría asegurar que hay varias consideraciones metodológicamente en el proyecto y también, digamos, en la parte, digamos, de la formulación y la ejecución que tienen componentes de género. Entonces, que nosotros sabemos, bueno, que la mayoría del cuerpo docente del sistema educativo son mujeres, la docencia, la educación es una tarea muy feminizada, que entonces tenemos que considerar que son personas que además tienen una recarga de cuidados, dobles jornadas asociadas con el trabajo que hacen de cuidar hijos, de estar en esos otros espacios, que tenemos que pensar también que las personas estudiantes si pensamos, por ejemplo, en la brecha de género, hay menores habilidades, ciertos temas, digamos, de comunicación, de los hombres y los niños, en términos, digamos, socioemocionales, que es parte de los temas que pasan ahorita en los centros educativos, ¿verdad? Sabemos que la violencia y el bullying afectan más a los hombres como perpetradores, por decirlo de alguna manera, y como víctimas en muchos casos también, pero que además hay una brecha en temas como las matemáticas o todo lo que tiene que ver con tecnología en las mujeres y que eso tiene que trabajarse. Y sabemos también que, bueno, a nivel, digamos, del trabajo comunitario, muchas de las que están liderando o acompañando a las familias son las mujeres, pero tienen una serie de dificultades para vincularse. Entonces, bueno, eso está transversalmente, pero esos objetivos no lo plantean. Entonces, bueno, yo hice como un ejercicio para ver cómo lo podíamos incorporar para que veamos la propuesta, ¿verdad? Y entonces acá tengo como, ¿verdad? Esta redacción actual, perspectiva explícita, ¿ok? Fortalecer capacidades docentes, incluyendo acciones afirmativas para mujeres que trabajan en el área. Y entonces, ¿cuáles son acciones? Algunas acciones, bueno, ya las vimos antes. Em, Reforzar aprendizajes tomando en consideración las barreras diferenciadas por género, que ya se las explicaba, ¿verdad? Sabemos la matemática, los STEM, o el tema, digamos, de cómo afecta toda la violencia del entorno educativo también más a los hombres y cómo trabajar eso para fortalecer algunos aspectos o cómo afecta, por ejemplo, en español o cómo se gradúan menos hombres por la exclusión educativa que hay en este momento más en secundaria de hombres que de mujeres. Y, por ejemplo, en este otro, impulsar la apropiación comunitaria de todo lo que dice ahí, con equidad en la participación y en la toma de decisiones. Entonces, pensarnos, vinculándonos eh, de manera equitativa con hombres y mujeres y donde también pues podamos contar con mujeres que participen en esos procesos. Bueno, eso es lo que yo les traía. Ahora me gustaría mucho, si tienen preguntas, comentarios, que podamos irlos viendo o si alguien quisiera ampliar un poco, que tenga, digamos, como otros elementos que yo haya dejado por fuera, que quiera compartir, ¿verdad? También pues podemos abrir ese espacio.
Y si quisieran que veamos también específicamente algo sobre sus ideas de proyectos, también eso lo podemos hacer acá. No. Bueno, igualmente quería decirles que si alguien tuviera alguna consulta específica, ¿verdad? Como que quisiera como más en un espacio tal vez como más privado, hablar de su proyecto, de sus ideas, pues yo también puedo estar anuente y lo podemos coordinar por un correíto o, o, o por teléfono. Laura, ¿usted nos podría regalar su contacto, quizá el correo? Por favor. Ay, muchas gracias. Sí, justo eso estaba haciendo, anotando en el chat de aquí en Zoom mi correo electrónico y mi número de teléfono por si alguien quisiera que luego podamos conversar un poco más sobre este tema en particular. Este, que para este proceso de formulación, ¿verdad? Cada persona tiene una asesoría dentro de la vicerrectoría, ¿verdad? Y pues es la persona que les acompañará todo el proceso de formulación. Yo específicamente, si tienen dudas como en este tema, yo podría también como colaborarles. Y bueno, pues si no hubieran dudas o comentarios, Yo creo que, también se aceptan comentarios. Stephanie, perdón. perdón, no, no, yo creo que todo estuvo como muy claro, más bien muchísimas gracias por el espacio, ¿verdad? Y por abrir otros espacios para consulta. Bueno, con todo gusto. Qué dicha que estuvo claro. Gracias entonces y ahí voy a entonces a cerrar la sesión. Muchísimas gracias.